Historia 1. La figura en la carretera. Cuando vi la figura parada en medio de la carretera a las 3 de la mañana, pisé el freno instintivamente. Pero cuando mis faros la iluminaron por completo, mi sangre se heló. Sus ojos eran completamente negros, como dos agujeros vacíos mirándome fijamente. Me llamo Roberto, tengo 34 años y soy camionero desde hace 12 años. He recorrido casi todas las carreteras de México, de Tijuana a Cancún, y creía que ya lo había visto todo. Pero aquella noche de febrero del 2019 cambió mi perspectiva para siempre. Salí de Querétaro con destino a Monterrey llevando un cargamento de electrodomésticos que debía entregar antes del mediodía siguiente. Decidí manejar de noche porque el tráfico es menor y puedo avanzar más rápido. Todo iba bien las primeras 3 horas. La carretera estaba prácticamente vacía, solo yo y la oscuridad. Llevaba la radio prendida escuchando música norteña para mantenerme despierto. Eran las 3 de la mañana cuando llegué a un tramo especialmente solitario. No había alumbrado público, solo mis faros cortando la oscuridad. La carretera era recta, rodeada de campo abierto a ambos lados. De repente, a unos 200 metros adelante, vi una silueta. Una persona parada en medio del carril derecho. Reduje la velocidad pensando que se trataba de alguien que tuvo una avería. Tal vez necesitaba ayuda. Pero algo no me cuadraba. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer vestida completamente de blanco. El cabello negro y largo le caía sobre los hombros. Frené a unos 50 metros de distancia. Ella no se movía. No levantaba la mano pidiendo ayuda. No intentaba hacerse a un lado. Simplemente estaba ahí, de pie, mirando hacia mi camión. Toqué el claxon 2 veces. Nada. Seguía inmóvil. El corazón empezó a latirme más rápido. Decidí avanzar despacio. Cuando estaba a unos 20 metros, algo en mi instinto me gritó que no siguiera adelante. Sus ojos eran completamente negros, como dos agujeros vacíos en su rostro pálido. No parpadeaba, no respiraba, simplemente me miraba fijamente. Sentí como cada vello de mi cuerpo se erizaba. Con manos temblorosas, cambié de carril para esquivarla. En el momento en que pasé a su lado, giré la cabeza para verla por la ventana lateral. Ella también giró su cabeza, siguiéndome con esos ojos vacíos, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Su rostro no tenía expresión alguna. Aceleré. Pisé el acelerador a fondo. Mi único pensamiento era alejarme de ahí lo más rápido posible. Miré por el espejo retrovisor y la vi, todavía parada en medio de la carretera, observando cómo me alejaba. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Llegué a Monterrey 3 horas después, todavía temblando. No le conté a nadie lo que vi esa noche. Pensaron que solo estaba cansado del viaje. Pero yo sé lo que vi. Desde entonces, evito ese tramo de carretera. Y cuando no me queda más remedio que pasar por ahí, me aseguro de hacerlo de día, con luz solar. Nunca más de madrugada. Nunca más. Historia 2. El pasajero fantasma. El olor a azufre que invadió mi cabina me hizo abrir los ojos de golpe. Algo no estaba bien. Muy mal, de hecho. Y cuando miré hacia el asiento del pasajero, vi que no estaba solo. Mi nombre es Daniel. Soy de Colombia y llevo 8 años como conductor de camión de carga. Esa noche de agosto llevaba un cargamento de alimentos de Bogotá hacia la costa. La ruta que tomé es conocida por ser peligrosa, no tanto por el estado de la carretera, sino por las historias que cuenta la gente. Había escuchado rumores de apariciones extrañas, de camioneros que juraban haber visto cosas que no podían explicar. Pero yo soy escéptico, no creo en esas cosas. O al menos no creía, hasta esa noche. Eran cerca de las 2 de la mañana y había decidido hacer una parada en un área de descanso. Estacioné el camión, apagué el motor y recliné el asiento para dormir un par de horas. La noche estaba tranquila, solo se escuchaba el viento y algunos grillos a lo lejos. Me quedé dormido rápidamente. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, cuando desperté por ese olor. Un olor penetrante a azufre, como huevos podridos pero mucho más intenso. Abrí los ojos y lo primero que noté fue que hacía un frío terrible dentro de la cabina. Mi aliento se condensaba frente a mi cara, algo extraño considerando que estábamos en pleno verano. Me incorporé en el asiento y miré a mi alrededor.
Y entonces lo vi. En el asiento del pasajero, donde no debería haber nadie, estaba sentado un hombre. Vestía ropa antigua, como de los años 70, una camisa a cuadros desgastada y unos pantalones viejos. Su piel era extremadamente pálida, casi grisácea. Y entonces noté algo que me heló la sangre. No estaba respirando. Su pecho no subía ni bajaba. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris. Solo blanco, lechoso, mirándome fijamente. Abrió la boca y habló con voz ronca y profunda. Tuve un accidente aquí hace muchos años, dijo. En una noche como esta. Nadie se detuvo a ayudarme. Nadie. Morí solo en la cuneta de esta carretera. El terror se apoderó de mí. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Yo siento mucho, balbuceé, sin saber qué más decir. Pero usted se detuvo, continuó. Usted es buena persona. Por eso le voy a advertir, no siga por esta carretera esta noche. De vuelta en el próximo desvío. Hay algo más adelante. Algo peligroso. ¿Qué hay adelante?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Un camión cisterna se va a volcar en 20 minutos. Justo en la curva después del kilómetro 45. Explota. Todos mueren. Sentí como el aire escapaba de mis pulmones. Miré el marcador de kilómetros. Estábamos en el 38. ¿Cómo sabe eso?, susurré. Porque yo lo vi. Muchas veces. Cada vez que llueve así, sucede de nuevo. Es un ciclo que no puedo romper. Pero usted puede salvarse. Parpadeé, intentando procesar lo que estaba escuchando. Cuando volví a abrir los ojos, el asiento del pasajero estaba vacío. El hombre había desaparecido. El olor a azufre se desvaneció instantáneamente. La temperatura volvió a ser normal. No esperé ni un segundo más. Arranqué el motor y salí de ese lugar a toda velocidad. En el kilómetro 40 vi el desvío y, sin pensarlo dos veces, giré el volante. Tomé la ruta alternativa que añadía 1 hora más a mi viaje. Cuando finalmente llegué a la costa y prendí la radio, escuché la noticia. Un camión cisterna se había volcado en la carretera principal esa noche, a la altura del kilómetro 45. Había explotado. 3 personas muertas. Yo debería haber estado ahí. Debería haber estado en ese punto exactamente a esa hora. Pero no lo estaba. Gracias a ese hombre que apareció en mi cabina aquella noche. Nunca sabré quién era, o qué era. Solo sé que me salvó la vida. Historia 3. La carretera que cambia. La última vez que pasé por esa curva de la carretera, juré que vi el mismo accidente que vi hace 10 años. Con las mismas personas. En el mismo lugar. A la misma hora. Como si el tiempo se hubiera detenido, o se repitiera en un ciclo infinito. Mi nombre es Arturo. Tengo 52 años y trabajo como repartidor de mercancía hace más de 20 años. Conozco cada carretera, cada curva, cada pueblo del estado de Veracruz. Pero hay un lugar que me causa escalofríos cada vez que tengo que pasar por ahí. Todo comenzó hace 10 años, en diciembre del 2014. Eran las 11 de la noche y venía de regreso de una entrega en Jalapa. La carretera estaba mojada. Había llovido toda la tarde. Yo iba con cuidado, despacio, conociendo lo peligrosa que puede ser esa ruta cuando está húmeda. Llegué a una curva cerrada y entonces lo vi. Un coche compacto, blanco, volcado en la cuneta. Humo saliendo del motor. Frené inmediatamente y me hice a un lado. Bajé del camión con la linterna y corrí hacia el vehículo. Había 3 personas adentro. Un hombre al volante, una mujer en el asiento del pasajero y un niño en la parte trasera. Los 3 estaban inconscientes pero respirando. Llamé a emergencias de inmediato. Mientras esperaba la ambulancia, traté de ayudarlos como pude. La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos sacaron a las 3 personas del coche con cuidado. Antes de irse, uno de ellos me agradeció. Si no los hubiera encontrado usted, no habrían sobrevivido, me dijo. Me sentí bien sabiendo que había ayudado. Los años pasaron. Ese incidente quedó como una anécdota en mi memoria. Pero entonces, hace exactamente un mes, el 15 de diciembre del 2024, algo imposible sucedió. Iba por la misma carretera, la misma ruta,
aproximadamente a la misma hora, 11 de la noche. Y cuando llegué a esa curva, ahí estaba de nuevo. El mismo coche blanco, volcado, en el mismo lugar exacto, humo saliendo del motor. Mi primer pensamiento fue que era otro accidente en el mismo punto. Pero cuando bajé y me acerqué con la linterna, sentí como se me helaba la sangre. Era el mismo coche, la misma placa, la misma abolladura en la puerta trasera que recordaba de hace 10 años. Y adentro estaban las mismas 3 personas, el hombre, la mujer, el niño. En las mismas posiciones, usando la misma ropa. Esto ya pasó, susurré para mí mismo. Hace 10 años. Yo estuve aquí. Los ayudé. Llamé a emergencias de nuevo, aunque mi mente estaba en completo caos. Mientras esperaba, me acerqué a la ventana del conductor. El hombre abrió los ojos lentamente y me miró. Gracias por detenerse, dijo con voz débil. Las mismas palabras que me había dicho hace 10 años. La ambulancia llegó. Los mismos paramédicos, o al menos eso me pareció. Uno de ellos se me acercó al terminar. Si no los hubiera encontrado usted, no habrían sobrevivido, me dijo. Las mismas palabras exactas de hace 10 años. No pude hablar. Solo asentí con la cabeza y volví a mi camión. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Al día siguiente, llamé al hospital donde habían llevado a las víctimas hace una década. Después de buscar en sus registros, me confirmaron que esas 3 personas habían sido atendidas por un accidente en esa misma carretera. Pero cuando les pregunté si tenían algún registro de la noche del 15 de diciembre del 2024, me dijeron que no. No había llegado ningún accidentado esa noche. No tengo explicación para lo que vi. No sé si fue un bucle temporal, si fue un fantasma, o si mi mente me jugó una broma cruel. Pero sé lo que vi. El mismo accidente, las mismas personas, el mismo lugar, exactamente 10 años después. Ahora tengo miedo de que vuelva a pasar. Cada 15 de diciembre. Para siempre. Y no sé si debo detenerme la próxima vez, o simplemente seguir manejando y pretender que no vi nada. Si estás disfrutando estas historias de terror reales, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Ahora continuamos con más historias. Historia 4. Voces en el radio. El radio de mi camión llevaba apagado 3 horas cuando empezó a sonar solo. Y lo que escuché me hizo querer abandonar el camión y correr sin mirar atrás. Me llamo Sandra. Soy una de las pocas mujeres camioneras en mi estado. Tengo 41 años y llevo 15 años en este trabajo. No me asusto fácilmente. He visto de todo en las carreteras. Pero lo que pasó aquella noche de marzo me sigue quitando el sueño. Iba de Guadalajara a Tijuana, un viaje que he hecho cientos de veces. Era una noche despejada, sin luna, solo las estrellas iluminando el cielo oscuro. La carretera estaba tranquila, algunos coches de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Llevaba unas 3 horas manejando cuando decidí apagar el radio. Me gusta manejar en silencio a veces. Me ayuda a concentrarme y a escuchar el motor del camión, cualquier ruido extraño que pueda indicar un problema mecánico. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando sucedió. Estaba en un tramo especialmente solitario, sin alumbrado, sin ningún otro vehículo a la vista. De repente, el radio se encendió solo, no con estática como cuando buscas estación, sino directamente con audio claro. Era una voz de mujer, llorando, un llanto desgarrador, desesperado. Por favor, decía entre sollozos. Por favor, ayúdenme. Está oscuro. No sé dónde estoy. Por favor. Me quedé paralizada. Extendí la mano hacia el radio para apagarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, la voz cambió. Ahora era una voz de hombre, grave, fría. Sandra, dijo mi nombre. Mi nombre completo. Sandra Gutiérrez. El corazón me dio un vuelco. Nadie sabía mi nombre. Nadie podía saber quién estaba escuchando esa frecuencia en ese momento. ¿Quién es? Grité hacia el radio, aunque sabía que no podía responderme así. Date vuelta. Sandra, dijo la voz. Mira lo que viene detrás de ti. Con manos temblorosas, ajusté el espejo retrovisor. Al principio no vi nada, solo la carretera oscura detrás de mí. Pero entonces, a lo lejos, vi luces. Faros. Un vehículo se acercaba a gran velocidad. Muy rápido.
Demasiado rápido. Viene por ti, continuó la voz en el radio. No puedes escapar. Ha estado siguiéndote desde que saliste de Guadalajara. El pánico se apoderó de mí. Miré el velocímetro. Iba a 90 kilómetros por hora. Aceleré hasta 110, 120. Los faros detrás de mí también aceleraron, manteniendo la misma distancia. No importa qué tan rápido vayas, dijo la voz, ahora con un tono casi burlón. No te puedes escapar de lo que no es de este mundo. Entonces vi algo que me hizo gritar. En el espejo retrovisor, entre los dos faros del vehículo que me seguía, había una figura. Una silueta negra, parada sobre el techo del vehículo, meciéndose con el movimiento pero sin caerse. Tenía brazos largos, extremadamente largos, que colgaban a los lados como ramas muertas. Pisé el acelerador a fondo. El camión rugió, llegando a su velocidad máxima. 130, 140 kilómetros por hora. Pero los faros seguían ahí, a la misma distancia. Y esa figura seguía de pie sobre el vehículo, esos brazos largos balanceándose. El radio crepitó. Ahora había múltiples voces, todas hablando al mismo tiempo. Una cacofonía de susurros, gritos, llantos. Sandra, Sandra, Sandra. Repetían una y otra vez, como un coro infernal. Vi un señalamiento. Área de servicio a 5 kilómetros. Era mi única opción. Si había gente ahí, luz, tal vez esta pesadilla terminaría. Mantuve la velocidad al máximo. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente vi las luces del área de servicio adelante, me metí a toda velocidad. Frené bruscamente y me estacioné justo frente a la tienda de conveniencia, donde había varias personas. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver el vehículo que me seguía entrar detrás de mí. Pero no había nada. La carretera estaba vacía. Ningún vehículo, ninguna figura, nada. El radio se apagó solo, volviendo al silencio absoluto. Bajé del camión con las piernas temblorosas y entré a la tienda. El empleado me miró preocupado. «¿Está bien, señora?», preguntó. «Se ve muy pálida». Le conté lo que había pasado. Él negó con la cabeza. «Usted es la tercera persona este mes que me cuenta algo similar en esta carretera», dijo. «Siempre de noche, siempre en ese mismo tramo. Pasé el resto de la noche ahí, esperando a que amaneciera. Solo continué mi viaje cuando el sol estaba completamente arriba. Desde entonces, nunca manejo de noche en esa carretera. Y el radio de mi camión permanece apagado siempre. Siempre». Historia 5. La mujer que desapareció. Le había dado un aventón a docenas de personas en mis años como camionero. Pero cuando esa mujer subió a mi cabina aquella noche lluviosa, supe que algo andaba terriblemente mal. Y cuando llegamos a su destino, descubrí que había estado muerta hace 20 años. Soy Javier, mexicano de Sonora, y he sido camionero toda mi vida adulta. Siempre me ha gustado dar aventones a gente que lo necesita, especialmente en carreteras solitarias. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda también. Era una noche de octubre, llovía torrencialmente. La carretera entre Hermosillo y Guaymas estaba prácticamente desierta. La visibilidad era pésima. Solo podía ver unos metros adelante. Iba despacio, con cuidado, cuando vi una figura al lado de la carretera. Una mujer mayor, empapada, haciendo señas para que me detuviera. Frené y me hice a un lado. Bajé la ventanilla. «¿Necesita un aventón?», le grité por encima del ruido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza. «Suba», le dije. Abrió la puerta del lado del pasajero y subió al camión. Lo primero que noté fue el olor. No el olor a ropa mojada que uno esperaría, sino un olor rancio, como a tierra húmeda y algo más que no pude identificar. Lo segundo fue su ropa. Aunque estaba empapada, su ropa parecía antigua, como de los años 70. Una blusa floreada desgastada y una falda larga. «Gracias por detenerse», dijo con voz suave. «No hay problema», respondí. «¿A dónde va?» «Al pueblo, a unos 30 kilómetros de aquí. A mi casa». Asentí y volví a la carretera. Intenté hacer conversación. «Mal tiempo para estar en la carretera a pie», comenté. Ella no respondió de inmediato. Solo miraba hacia adelante, sus manos sobre su regazo, inmóvil. «Sí», dijo finalmente, después de un silencio incómodo. «Muy mal tiempo». Pasaron unos minutos en silencio total.
Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión y los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro. Miré de reojo a la mujer. Su perfil estaba iluminado vagamente por las luces del tablero. Su piel se veía extremadamente pálida, casi grisácea. A medida que nos acercábamos al pueblo, ella me indicó que girara en una calle específica. Siga recto, luego a la derecha en la segunda esquina. Mi casa es la amarilla al final de la calle. Seguí sus instrucciones. Cuando llegamos frente a una casa vieja y deteriorada, de color amarillo desteñido, ella habló de nuevo. Aquí es. Muchas gracias. Frené y me giré para despedirme, pero el asiento del pasajero estaba vacío. La mujer había desaparecido. El asiento estaba completamente seco, sin rastro de agua, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Bajé del camión bajo la lluvia y toqué a la puerta de la casa amarilla. Después de unos minutos, un hombre de unos 60 años abrió. Sí, preguntó con desconfianza. Disculpe, le dije, intentando explicar lo inexplicable. Acabo de traer a una señora hasta aquí. Ella dijo que esta era su casa, pero desapareció de mi camión. El hombre me miró con una expresión extraña, mezcla de tristeza y resignación. Descríbame a esa mujer, dijo. Le describí su apariencia, su ropa antigua. El hombre suspiró profundamente. Esa era mi madre, dijo con voz quebrada. Murió hace 20 años. En esta fecha exacta, octubre 15, estaba regresando a casa caminando bajo la lluvia cuando fue atropellada en esa carretera. Nunca llegó a casa. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. El hombre continuó. Varios camioneros han venido aquí a lo largo de los años. Todos cuentan la misma historia. La recogen en la carretera. Ella les dice que va a casa. Y cuando llegan aquí, desaparece. Es como si su espíritu siguiera intentando completar ese último viaje que nunca terminó. No supe qué decir. Solo balbuceé una disculpa y volví a mi camión. Durante el resto del viaje a Guaymas, no pude dejar de pensar en esa mujer, en su necesidad de llegar a casa, en cómo algunas almas quedan atrapadas, repitiendo el mismo viaje una y otra vez. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera en octubre, miro hacia el lado de la carretera, pero nunca la he vuelto a ver. Tal vez porque ya la ayudé a llegar a casa una vez, o tal vez porque ahora sé quién es, y algunas cosas solo aparecen cuando no las esperamos. Estas fueron las 5 historias de terror de carreteras. Si conoces alguna historia similar o has vivido algo paranormal en la carretera, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias de terror reales. Hasta la próxima.